Bienvenidos sean todos en este día a nuestro mensaje para el domingo 27 de septiembre del año 2020. Nosotros somos la Iglesia Presbiteriana Hispana de Patterson y yo soy María Santa, la pastora laica. Bienvenidos sean todos en este día a este mensaje. Que la bendición de Dios sea con todos ustedes en este día. Vamos a comenzar dándole lectura al texto bíblico que vamos a estar usando hoy como referencia para el mensaje. Hemos basado nuestro mensaje en un texto que hemos tomado del Nuevo Testamento, del libro del apóstol Mateo. Vamos a estar leyendo el capítulo 9 de Mateo, los versos del 9 al 13. Leo de la Nueva Versión Internacional y la palabra de Dios dice así: Llamamiento de Mateo. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo. Estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo Jesús. Mateo se levantó y dejándolo todo, lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo esa misma noche, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y con sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa lo siguiente: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y esto es palabra de Dios. Mis hermanos, vivimos en un tiempo en que la tecnología arropa al mundo entero. Sabemos que el acceso a través del Internet ha traído muchos beneficios y ha traído maneras nuevas de comunicarnos los unos con los otros. También a través de las redes sociales logramos obtener información y noticias de manera inmediata a través de nuestros teléfonos celulares y de nuestras computadoras. Las plataformas sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp nos permiten comunicarnos con familiares y amigos, no importa en la parte del mundo en que se encuentren. Gracias a esta tecnología reciben ustedes este mensaje hoy. Así es que la tecnología ha traído muchos beneficios, pero también sabemos que esta tecnología, si es mal usada, puede traer problemas serios. Hay personas en las redes sociales que se han hecho famosas y han hecho mucho dinero solo por tener seguidores. Todo el que tiene una cuenta en las redes sociales quiere tener miles o millones de seguidores, pues eso le trae fama, reconocimiento y dinero. Les puedo decir que en Instagram, la persona con más seguidores en este momento es el futbolista portugués Cristiano Ronaldo. Tiene 237 millones de seguidores. También les comparto que el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, tiene 80.3 millones de seguidores en su cuenta de Twitter. Así lo reporta el diario El Washington Post. Así es que estos dos hombres tienen millones de seguidores en las redes sociales. Pero yo soy de las que pienso: dime de quién eres seguidor en las redes sociales y te diré quién eres.
Nuestra iglesia también tiene un canal en las redes sociales. Tenemos un canal de YouTube para poder transmitir nuestros mensajes cada domingo. También ahí ponemos los mensajes en inglés para nuestros jóvenes. Así es que las redes sociales han sido una bendición en este tiempo en que nos ha tocado estar fuera de nuestros templos. ¿Saben cuántos seguidores están suscritos a nuestro canal? Pues tenemos 55 seguidores. Y quisiéramos tener miles para que la palabra de Dios llegara a muchas personas en este tiempo de tanto reto que vivimos. Pero Jesucristo nos recuerda que Él transformó al mundo solo con 12 hombres comunes y corrientes. El Señor llamó a muchos, predicó ante miles, pero seguidores fieles y constantes fueron muy pocos. Hoy también el Señor sigue llamando a la humanidad entera y muchos escucharán su llamado, pero es muy posible que sean pocos los que respondan para seguirle fielmente. Si el Señor Jesús estuviera en las redes sociales, me pregunto, ¿cuántos seguidores tendría? Hoy todavía, en el año 2020, Jesús anda buscando apóstoles, anda buscando discípulos dispuestos a representarlo aquí en la tierra. En la lectura que acabamos de hacer, hemos escuchado cómo fue el llamamiento que le hizo Jesús a Mateo para que fuera su seguidor. Creo que a muchos nos gusta escuchar esta historia, pues nos anima a ver cómo Mateo respondió al llamado del Señor inmediatamente. Y también nos gusta ver que Mateo fue escogido por el Señor, aún sabiendo Jesús que Mateo era un pecador. Pero es importante entender quién era Mateo para poder entender verdaderamente por qué el Señor lo llamó. Recordemos quién era Mateo. Pues el nombre de pila de Mateo, el nombre que le dieron sus padres al nacer, era Leví. Ese era su nombre, dado a él por sus padres. Leví era un judío de la tribu de Leví y venía de una familia fiel a la ley judaica. Mateo era un recaudador de impuestos. A estos hombres se les llamaban publicanos, a los recaudadores de impuestos. Los recaudadores de impuestos eran odiados por los judíos, pues eran vistos como unos traidores a su propia nación por trabajar para el gobierno del Imperio Romano. Eran tan odiados, mis hermanos, que se les negaba la entrada a la sinagoga. Hay un expositor bíblico llamado Henry Lockyer que explica que Mateo también había perdido su círculo familiar, pues sus padres lo habían criado bajo la ley judía y con temor a Dios, y estaban muy decepcionados con Mateo porque trabajaba para el Imperio Romano y se había hecho avaro y le cobraba de más a su propia gente cuando le cobraba los impuestos para beneficiarse de eso. Los padres de Mateo le habían cerrado la puerta familiar a Mateo. Estaban muy decepcionados de él. Tal vez hoy tú te sientas decepcionado porque ese hijo o esa hija que tú criaste con el temor de Dios, hoy se ha apartado y ya tal vez no se identifica como seguidor de Cristo. Pero hoy te invito a que sigas orando por tu hijo o tu hija o por ese familiar, pues la obra que Dios está haciendo en él o en ella, aún él no la ha terminado.
Y es muy posible que en algún momento el Señor lo llame y responda como lo hizo con Mateo. Pero volvemos a Mateo, que era odiado por su gente, era utilizado por los romanos y era rechazado por su familia. Mateo vivía en soledad, y alguien que es detestado, rechazado y es usado por los que son poderosos, lleva una carga emocional muy grande. Mateo sabía que cobrarle de más en los impuestos a la gente no era algo bueno. Mateo estaba roto espiritualmente. Cuando Mateo se convirtió en seguidor de Jesús, ya Jesús tenía 4 discípulos que le seguían fielmente. Tenía a Simón, Pedro, y a su hermano Andrés, y tenía a Jacobo y a Juan, que también eran hermanos y eran hijos de Zebedeo. Así es que Mateo fue el 5.º discípulo. Y déjenme decirles que Mateo no fue aceptado con mucho agrado por los otros 4 discípulos que ya seguían a Jesús, pues él les había cobrado impuestos a todos ellos y les había cobrado de más para su propio beneficio. Mis hermanos, y es que Jesús llama no al que se lo merece, sino al que lo necesita. Tal vez Mateo no merecía pertenecer a los seguidores de Jesús, pues le robaba en los impuestos a su propia gente. Era un hombre lleno de pecado, pero era un hombre necesitado de la gracia de Dios. No era que Jesús andaba buscando a un recaudador de impuestos para mostrar su poder en él o para completar su grupo. Es que Jesús sabía la necesidad y el sufrimiento que tenía Mateo. Y Jesús sabía que Mateo tal vez no merecía su gracia, pero la necesitaba. Y es que Dios a veces no nos da lo que merecemos, sino lo que necesitamos. Porque no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, dice el Señor. Mateo tal vez lo que merecía de Jesús era un regaño por haber traicionado a su gente. Tal vez merecía el rechazo de Jesús por ser avaro y por robarle a los suyos. Pero así no es como obra el Señor, porque el Señor mira el corazón del ser humano, no su pecado. Y allí en el corazón de Mateo, el Señor vio soledad, tristeza y sufrimiento. Vio un espíritu roto que necesitaba restauración. El Señor le da a Mateo no lo que merecía, sino lo que necesitaba. Mateo necesitaba la gracia de Dios para poder transformar su vida. Y es por eso que cuando Jesús lo llama, dice el texto que Mateo se levantó y dejándolo todo, lo siguió. Y pensamos, wow, lo dejó todo. Estando allí sentado haciendo su trabajo de cobrar los impuestos a los judíos para entregar ese dinero al gobierno romano, al imperio romano, se levantó cuando Jesús lo llamó y lo dejó todo. Dejó la mesa donde trabajaba, el dinero que había recolectado ese día y el cuaderno donde llevaba las cuentas. Pero cuando Mateo se levantó de aquella mesa, lo que dejó allí fue su avaricia, su soledad, su tristeza. Allí dejó el cansancio de vivir una vida vacía y sin propósito. Allí dejó todo lo que había cargado, que lo hacía pecador, para seguir al hombre que lo estaba llamando, aún sabiendo lo imperfecto que él era. Mateo sabía que caminando con Jesús se iba a despojar de la soledad, del rechazo y del sufrimiento que había cargado
por años. Jesús no buscaba en Mateo a un discípulo perfecto. El Señor buscaba en él a un hombre dispuesto a dejar atrás su carga emocional, a dejar atrás lo que fue para convertirse en lo que podía ser. Se dice que fue el Señor quien le cambió el nombre a Mateo. De Leví le cambió el nombre a Mateo. ¿Y saben ustedes qué significa el nombre Mateo? Significa regalo de Dios. Tal vez el Señor le cambió el nombre a Leví y le llamó Mateo, para que cada vez que Mateo escuchara su nombre, se acordara del regalo de la gracia de Dios que había recibido al seguir a Jesús. A lo largo de su evangelio, Mateo siempre se llamaba a sí mismo Mateo, el recaudador de impuestos. Si ustedes leen el evangelio escrito por Mateo, verán que varias veces en su evangelio él se llama a sí mismo Mateo, el recaudador de impuestos. Lo hacía no porque estaba orgulloso de haber sido un publicano, sino porque nunca quiso olvidar lo que era antes de conocer a Jesús. Lo hizo para que los que leyéramos su evangelio pudiéramos ver que si un pecador tan grande como Mateo recibió lo que necesitaba del Señor, nosotros también lo podemos recibir. Hoy yo no sé para quién es este mensaje. Yo no sé si ya tú sigues al Señor. Yo no sé si tú andas buscando a quién seguir. Tal vez eres un seguidor acérrimo de alguien en las redes sociales. Pero hoy yo te invito a que sigas al que nunca te va a dejar. Hoy yo desconozco tu necesidad, pero Dios ya la conoce. El Señor no se detiene a contar cuántos pecados tienes o cuántos defectos tienes. Él te llama y te da por gracia lo que tú necesitas. Si tú hoy has respondido a su llamado y ya eres un seguidor de Cristo, te felicito, pues vivimos en unos tiempos que el que no tenga una vida espiritual ni tenga fe, se le hará muy duro sobrellevar las pruebas que enfrenta el mundo. Pero si has respondido a su llamado, asegúrate de dejarlo todo como lo hizo Mateo. Despójate de lo que fuiste en el pasado, de las cargas emocionales que no te permiten levantarte. Déjalo todo en la mesa. Tal vez hoy el Señor te está llamando. Te está llamando a que seas un mejor padre. Te está llamando a que perdones a tu hermano. Te está llamando a que seas una mejor persona. Te está llamando a que busques más de Él. Tal vez te está llamando a que sirvas en su ministerio. Y si así es, sentirás una inquietud en tu corazón. Tal vez te sientes vacío o sientes que no tienes un propósito en tu vida. Te invito a que ores. Abre la puerta de tu corazón para que el Señor pueda entrar y restaurar tu espíritu. Estos son tiempos no para seguir a los famosos en las redes sociales, sino para seguir a Cristo Jesús, quien puede llenar nuestras necesidades espirituales. Y hoy concluyo este mensaje, mis hermanos, compartiendo con ustedes
Apocalipsis 3:20. Allí el Señor nos dice algo que debemos considerar en este día. Si estás buscando a quién seguir, estas palabras son para ti. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis capítulo 3, el verso 20. El Señor está a la puerta llamando. Muchos han respondido, pero no han podido dejarlo todo. Cada día el Señor te da la oportunidad de dejarlo todo. Deja atrás lo que fuiste, las cosas que no has podido controlar, suéltalas. Sigue al que puede restaurar tu espíritu si sientes que estás roto. Mis hermanos, enfrentamos muchos retos. El día en que Mateo fue llamado, él enfrentaba retos de muchas clases. Mateo enfrentaba el reto del rechazo, de la vida sin propósito, del odio de su gente, de una vida vacía, de un tiempo en que era usado por el imperio que dominaba a los suyos. La vida personal de Mateo, mis hermanos, estaba quebrantada. Desde su mesa, cada día, mientras cobraba los impuestos, él veía el ir y el venir de Jesús con aquellos 4 a los que ya había llamado. Cuando Mateo aceptó la invitación para seguirle, lo hizo porque ya había acumulado evidencia de que aquel hombre era especial, de que en él había poder, de que él era diferente. Y por eso Mateo le siguió. Hoy muchas personas, como andan vacías, andan buscando en las redes sociales a un famoso al cual seguir para verse reflejados en la vida de ese famoso. Tú hoy no hagas eso. No es necesario buscar al que tiene fama. Es necesario buscar al que tiene el poder. El poder para sanarte, para levantarte, para dirigirte, para restaurarte. Síguelo. Ya Él está tocando a tu puerta. Que Dios bendiga al pueblo de Dios en este día. Que la paz que solo Cristo puede dar llene tu vida en este día. Que el Espíritu Santo te ayude a discernir para que puedas encontrar tu propósito en este día. Y que el poder del Dios Todopoderoso se manifieste en ti, que lo sientas en tu corazón, que esa inquietud que llevas tiempo tratando de acallar, puedas escucharla, porque ese es el llamado a seguir al que todo lo puede. Nos despedimos, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, orando para que todo el que está buscando a quién seguir encuentre al que tiene el poder para darle vida. Oramos por el pueblo de Dios, oramos por la creación del Señor, oramos por la vida espiritual de todos los que le siguen. Dios te bendiga. He decidido seguir a Cristo.
Bye.